En esta clase vamos a hablar acerca de las glándulas anexas que participan en la digestión. Una de las glándulas anexas que vamos a estudiar es el hígado, el cual representa a la glándula más grande del organismo. El hígado presenta una cápsula de tejido conjuntivo denso y regular que se conoce como cápsula de Gleason y morfológicamente se organiza en lóbulos y lobulillos hepáticos. Estos lobulillos hepáticos tienen una forma hexagonal en donde presentan triadas portales en los vértices y una vénula hepática terminal. El hígado desempeña múltiples y variadas funciones. Entre ellas tenemos la producción de proteínas plasmáticas como las albúminas, que regulan la presión coloidosmótica de la sangre, las lipoproteínas de muy baja densidad y baja densidad, que transportan triglicéridos y colesterol respectivamente desde el hígado hacia los órganos periféricos, y las lipoproteínas de alta densidad que transportan el colesterol desde los órganos hacia el hígado. También se producen las glucoproteínas aptoglobina, que transporta la hemoglobina que se encuentra libre en la sangre, la transferrina que transporta el hierro y la hemopexina que se une al grupo hemo que se encuentra libre en la sangre. Se sintetiza también la protrombina y el fibrinógeno, que son importantes en la coagulación de la sangre, y globulinas no inmunitarias que también regulan la presión coloidosmótica de la sangre. Otra de las funciones del hígado es la modificación y el almacenamiento de vitaminas y hierro. La vitamina A o retinol es importante para la visión. Va a ser un precursor de un pigmento visual que se encuentra en las células fotorreceptoras de la retina. Este se almacena en las células hepáticas estrelladas o células de hito y va a ser liberada de acuerdo a los requerimientos. Una deficiencia de esta vitamina se asocia con la ceguera nocturna. La vitamina D o colecalciferol se obtiene a partir de la dieta o a partir de la exposición a la luz ultravioleta en la piel. Esta vitamina sufre modificaciones tanto en el hígado como en los riñones para convertirla en su forma más activa, que es el calcitriol. Esta vitamina es importante para el metabolismo de calcio y fosfato. Una deficiencia de la misma se asocia con el raquitismo. La vitamina K también se obtiene a partir de la dieta, y algo interesante es que la flora bacteriana intestinal también la sintetiza, por lo que es absorbida junto con los kilomicrones y se transporta hacia el hígado, en donde va a ser importante para la síntesis de factores de coagulación. Una deficiencia de esta vitamina se relaciona con trastornos hemorrágicos. Con respecto al almacenamiento y homeostasis del hierro, en este órgano se producen la mayoría de las proteínas que funcionan en su metabolismo y en su transporte, como ya lo mencionamos previamente. Y además el hierro se puede almacenar en los hepatocitos como gránulos de hemosiderina. Otra función que desempeña el hígado es la modificación de fármacos y toxinas de carácter lipofílico. Estas moléculas van a sufrir modificaciones para poder ser eliminadas fácilmente. La primera va a ser la oxidación. Va a haber una adición de grupos hidroxilo y carboxilo para tornarlas más hidrofílicas. En la siguiente fase ocurre una conjugación, ya sea con ácido glucurónico, glicina o taurina. Vemos esta estructura química que corresponde al ácido glucurónico, que posee muchos grupos hidroxilo, lo cual le va a conferir un carácter hidrofílico para que puedan ser eliminadas estas moléculas de una manera más sencilla. Dentro de las funciones de tipo endocrino que encontramos en el hígado se encuentra la modificación de hormonas. Ya mencionamos la modificación que ocurre sobre la vitamina D.
También tenemos como ejemplo la hormona tiroidea tetrayodotironina o T4, que es convertida en triyodotironina o T3 en este órgano. La hormona de crecimiento, que es producida por la adenohipófisis, activa al factor de crecimiento similar a insulina 1, que es producido por el hígado y que es importante para el crecimiento de los huesos. En el caso de las hormonas pancreáticas, insulina y glucagón, estas hormonas van a ser reguladas en el hígado, ya que este regula su degradación. Por otro lado, tenemos la participación del hígado en el metabolismo de carbohidratos y lípidos. La glucosa es fosforilada para que pueda ser almacenada como glucógeno, y cuando hay un requerimiento energético, ocurre la glucogenólisis. Ahora, la energía también puede obtenerse a partir de los hepatocitos mediante la beta-oxidación de los ácidos grasos. También en este órgano ocurre el metabolismo del colesterol y la síntesis de urea. Y por último, como una función de tipo exócrino, tenemos la producción de bilis, que es importante para la digestión de las grasas. Esta tabla nos muestra la composición de la bilis, en donde el agua actúa como un solvente en el que se transportan diversos componentes. Los fosfolípidos y el colesterol son sustratos metabólicos para las células, ya que, si recordamos, estos van a ser precursores de las membranas y de las hormonas esteroideas. Las sales biliares actúan como agentes emocionantes para la digestión y absorción de lípidos en el intestino. Los pigmentos biliares ayudan a la eliminación de la bilirrubina y diversos electrolitos que van a mantener a la bilis como un líquido isotónico. Muchos de estos componentes se reabsorben y se reciclan. Para comprender cómo es que el hígado desempeña tantas funciones, es importante conocer su irrigación. El hígado recibe un doble suministro sanguíneo, a través de la vena porta hepática y a través de la arteria hepática. Estos, junto con el conducto biliar, conforman la tríada portal, aunque usualmente se encuentran acompañados de uno o más vasos linfáticos. La sangre que ingresa por estos vasos sanguíneos se mezcla e ingresa a los sinusoides para irrigar al parénquima hepático. En este esquema también podemos observar el espacio periportal o espacio de Moll, que se localiza entre el espacio portal y los hepatocitos más externos de un lobulillo hepático. El 75% del suministro sanguíneo que ingresa al hígado a través de la vena porta corresponde a sangre con una concentración baja de oxígeno. Esto debido a que previamente irrigó al tubo digestivo, al páncreas y al vaso. Debido a esto, esta sangre contiene una gran cantidad de nutrientes y, en caso de haber sido ingeridos, agentes tóxicos. Asimismo, como se irrigó previamente al vaso, contiene eritrocitos y productos de degradación de los mismos, así como secreciones endocrinas del páncreas y de las células enteroendocrinas del tubo digestivo. El 25% restante del suministro sanguíneo que ingresa a través de la arteria hepática corresponde a sangre oxigenada, la cual se mezcla e ingresa a través de los sinusoides y estos desembocan en la vésicula terminal. En este esquema también podemos observar cómo los hepatocitos se organizan en cordones de una célula de espesor, los cuales están separados por sinusoides. Para comprender el funcionamiento del hígado, lo podemos describir de tres formas: como lobulillo hepático clásico, lobulillo portal o acino hepático. En estas microfotografías observamos del lado derecho un corte transversal de un lobulillo hepático humano teñido con H&E, y del lado izquierdo un lobulillo hepático de cerdo teñido con el método de Mallory-Assal.
El lobulillo hepático tiene una forma más o menos hexagonal y se fundamenta en la irrigación que recibe el parénquima a través de la rama de la vena porta y la arteria hepática, que junto con el conducto biliar forman la tríada portal. Estas las vamos a encontrar en los vértices del lobulillo y estos vasos se continúan con los sinusoides hacia la vénula terminal. Los hepatocitos se organizan en cordones anastomosados de una célula de grosor y estos están separados por sinusoides. En las áreas portales encontramos el estroma, que está formado por un tejido conjuntivo laxo y en el humano es muy escaso. Sin embargo, en otros mamíferos, como el cerdo, este tejido conjuntivo tiene una mayor densidad y aquí lo podemos observar como tabiques de tejido conjuntivo gruesos teñidos de color azul. Entonces en el humano lo que tenemos que hacer es ubicar las tríadas portales y trazar líneas imaginarias uniéndolas estas alrededor de la vénula terminal. En esta microfotografía observamos un lobulillo hepático clásico trazado con esta línea punteada y en el centro ubicamos la vénula hepática terminal. Además observamos el área portal con diversas estructuras que conforman la tríada portal. Hay que recordar que según el plano de corte podemos encontrar ramificaciones de estas estructuras. ¿Cómo las vamos a reconocer? Recordando las características de las venas y las arterias, podemos mencionar que las venas van a presentar una luz irregular debido a que su pared es más delgada en comparación con las arterias, que estas tienen una pared más gruesa y por lo tanto su luz es regular. Los conductos, ¿cómo los ubicamos? Estos están formados por un epitelio cúbico a cilíndrico simple según el grosor de los mismos. Además, en este recuadro observamos la vena hepática a través de la cual sale la sangre del hígado y esta transcurre sola, aunque puede también encontrarse una ramificación de la misma. Además, aquí observamos un pequeño nódulo linfático. Aquí observamos una amplificación de este lobulillo hepático. Vemos los cordones de hepatocitos de una célula de grosor separados por sinusoides y cómo estos sinusoides confluyen en la vénula hepática terminal. En este esquema observamos los tres modelos de organización y función hepática: el lobulillo clásico que acabamos de describir, el lobulillo portal y el acino hepático que describiremos a continuación. El lobulillo portal se fundamenta en la función exocrina del hígado, que es la producción de la bilis. El eje morfológico es el conducto biliar interlobulillar y en los bordes externos vamos a ubicar tres vénulas hepáticas centrales de los lobulillos clásicos cercanos y trazamos líneas imaginarias formando una estructura triangular. Los hepatocitos incluidos en estas regiones producen y drenan la bilis hacia este mismo conducto biliar. El acino hepático tiene importancia desde el punto de vista fisiológico y patológico. Tiene forma romboidal u ovalada. Su eje menor se define por las ramas terminales de la tríada portal entre dos lobulillos clásicos, mientras que el eje mayor va de una vénula hepática terminal a otra. Aquí los hepatocitos se distribuyen en tres zonas alrededor del eje menor. La zona 1 es más cercana a la irrigación de la vena porta y la arteria hepática, mientras que la zona 3 es la más alejada y pues la 2 se encuentra intermedia. Entre las tres zonas existen diferencias en cuanto a la concentración de oxígeno, nutrientes y productos tóxicos que reciben.
también en cuanto a la actividad metabólica de los hepatocitos y la presencia de enzimas que participan en la modificación de agentes tóxicos lipofílicos. En este corte histológico observamos un asino hepático con la división de sus 3 zonas, y cuando hay una alteración en la circulación sanguínea, la zona que se va a ver afectada principalmente o inicialmente va a ser la zona 3, ya que ésta recibe una menor concentración de oxígeno. En cambio, cuando hay una intoxicación por un consumo elevado de agentes tóxicos, la zona que se va a ver afectada primero es la zona 1, ya que ésta los recibe a una mayor concentración y ésta se va a ir disminuyendo y va a causar el menor daño en la zona 3. En la insuficiencia cardíaca congestiva, el corazón pierde la capacidad de bombear sangre oxigenada a diversos órganos, incluido el hígado. Este órgano se ve afectado por la hipoperfusión e hipoxia que se generan, y la zona que se va a ver afectada primero es la zona 3, que es la más alejada de la irrigación sanguínea, es la zona más cercana a la vena central, y como característica observamos en el citoplasma de los hepatocitos una acumulación excesiva de inclusiones lipídicas, que son estos espacios que observamos vacíos en donde se encontraban los lípidos y que se perdieron durante el procesamiento de la muestra por la técnica histológica convencional. A esto se le conoce como necrosis hepática. En este esquema observamos el drenaje de la vena porta y la arteria hepática hacia los sinusoides y de estos hacia la vena central, que en realidad es una vínula terminal. También observamos los hepatocitos organizados en cordones anastomosados, y el drenaje del flujo biliar es en dirección opuesta al del flujo sanguíneo. En la luz de los sinusoides también observamos la presencia de macrófagos que en el hígado se conocen como células de Kupffer. En esta micrografía observamos un acercamiento de los cordones de hepatocitos de una célula de espesor, así como de los sinusoides que drenan directamente hacia la vena central. Estos se caracterizan por un revestimiento endotelial y una lámina basal discontinuos. En la luz de estos vasos también podemos identificar la presencia de algunas células de Kupffer que corresponden al sistema fagocítico mononuclear. En este recuadro observamos una amplificación de los hepatocitos y vemos su citoplasma con un aspecto espumoso debido a la extracción de glucógeno y lípidos durante el procesamiento a través de la técnica convencional. En esta imagen observamos un tejido fijado con grutaraldehído y tetraóxido de osmio y teñido con azul de toluidina. Podemos identificar cómo se preservaron mejor los componentes tisulares. Vemos las inclusiones lipídicas de color negro y en color magenta el glucógeno. Observamos una célula endotelial que corresponde a una célula aplanada con escaso citoplasma y núcleo ovalado, y células grandes con un núcleo identado, abundante citoplasma y múltiples evaginaciones de la membrana plasmática que corresponden a las células de Kupffer. Estos orificios que se observan entre los hepatocitos corresponden a los canalículos biliares a través de los cuales secretan la bilis. En esta fotomicrografía electrónica podemos observar 2 sinusoides y el espacio perisinusoidal o espacio de Dice, el cual se encuentra entre la superficie basal de los hepatocitos, las células endoteliales y las células de Kupffer, que también forman parte del revestimiento sinusoidal. En el espacio de Dice encontramos las microvellosidades de los hepatocitos. Si recordamos, una de las funciones del hígado es la homeostasis y el almacenamiento de hierro, y puesto que la sangre que ingresa a este órgano previamente irrigó al vaso, aquí vamos a recibir restos o productos de la degradación de los eritrocitos como fragmentos celulares, hemoglobina y hierro, los cuales van a ser fagocitados por las células de Kupffer. Cuando hay un exceso de hierro, este se almacena en la forma de gránulos de hemosiderina, tanto en las células de Kupffer como en los hepatocitos.
Otras de las células que encontramos en el hígado son las células hepáticas estrelladas o células de Ito. La forma del núcleo se adapta a la forma de la célula. Estas contienen inclusiones lipídicas grandes o pequeñas en las cuales se almacena la vitamina A. La vitamina A se libera como retinol unido a la proteína de unión a retinol y se dirige a la retina para formar los pigmentos visuales de las células fotorreceptoras. Cuando ocurre una inflamación crónica o una cirrosis hepática, las células de Ito se comportan como miofibroblastos y son capaces de producir fibras de colágeno. Además, estas células también pueden participar en el remodelado de la matriz extracelular. En esta fotomicrografía electrónica observamos la discontinuidad del endotelio sinusoidal. Su lámina basal también es discontinua. En el espacio de Dice observamos las microvellosidades de los hepatocitos, que son largas y ramificadas, e incrementan el área de superficie hasta 6 veces. Una de las funciones que mencionamos de los hepatocitos es la producción y secreción de las proteínas plasmáticas, y estas características facilitan su liberación hacia la sangre. También esto va a facilitar el intercambio de moléculas, ya sean nutrientes o metabolitos. El 80% de las células que encontramos en el hígado corresponde a hepatocitos. De nuevo los vemos organizados en cordones de una célula de espesor separados por los sinusoides. Los hepatocitos son células poligonales con citoplasma acidófilo, núcleo esférico central con 1 o 2 nucleolos prominentes. Muchos de los hepatocitos, aunque no lo vemos aquí, son binucleados, lo cual puede ser relacionado con su función en la modificación de fármacos y toxinas de carácter lipídico. Estas células son susceptibles a ser dañadas por estos agentes y el que se encuentren binucleadas significa que están más avanzadas en el ciclo celular y que rápidamente pueden regenerar al tejido. También observamos a los canalículos en un plano longitudinal o en las 4 caras de un hepatocito. Los canalículos son espacios que hay entre los hepatocitos a través de los cuales se libera la bilis. En esta fotomicrografía electrónica de barrido obtenida por criofractura se observa una de las caras de 2 cordones de hepatocitos en un plano longitudinal y observamos cómo a lo largo de ellos transcurren los canalículos. En este esquema observamos a un hepatocito y cómo se verían los canalículos en un plano transversal. En esta fotomicrografía electrónica de transmisión observamos un canalículo biliar tal y como lo veíamos en el esquema anterior en un plano transversal. Los canalículos son espacios que hay entre los hepatocitos y se encuentran aislados herméticamente, por lo que aquí vamos a encontrar uniones ocluyentes. Además vamos a encontrar sonula adherens y desmosomas. Se ha demostrado que en la membrana hay presencia de ATPasa, lo cual indica que la secreción de la bilis es un proceso activo que requiere de energía. Acabamos de mencionar que los canalículos son espacios que hay entre los hepatocitos. En esta fotomicrografía observamos donde termina un canalículo y se continúa con el conducto de Hering. Este está formado por hepatocitos y por células llamadas colangiocitos. Después se continúa con un conducto biliar intrahepático formado únicamente por colangiocitos y este se va a continuar con un conducto biliar interlobulillar. Este sistema de conductos biliares es importante no solo para regular el flujo de la bilis, sino también es capaz de modificar su composición, y esto es influenciado por estimulación nerviosa y hormonal. También observamos el espacio periportal o espacio de Moll, que es el sitio en donde se genera la linfa en el hígado. En esta fotomicrografía electrónica observamos un conducto biliar intrahepático que está formado por células cúbicas llamadas colangiocitos. Se aprecia su lámina basal, regiones de algunos hepatocitos y sus proyecciones de las microvellosidades. En estas estructuras de los conductos biliares podemos encontrar la presencia de células madre que son capaces de regenerar
a los colangiocitos y también a los hepatocitos que haya sufrido algún daño. En este esquema observamos un cordón de hepatocitos que enfrenta en dos de sus caras a sinusoides. Observamos la discontinuidad de su endotelio y de su lámina basal, la presencia de células de Kupffer, que son el sistema fagocítico mononuclear, las células de hito, que almacenan vitamina A en inclusiones lipídicas, las cuales se pierden cuando hay una condición patológica y se comportan como miofibroblastos produciendo fibras de colágeno. También los canalículos a través de los cuales se libera la bilis. Si pensamos en todas las funciones que llevan a cabo los hepatocitos, nos podemos imaginar cuáles de sus organelos se encuentran bien desarrollados. Puesto que producen muchas de las proteínas del plasma, vamos a encontrar bien desarrollado el retículo endoplásmico rugoso y el aparato de Golgi. Debido a la alta demanda energética, pues vamos a encontrar muchas mitocondrias, glucógeno e inclusiones lipídicas. Cuando estas son excesivas, pueden generar un daño hepático. Además, cuando hay ingesta de toxinas y fármacos, vamos a encontrar bien desarrollado el retículo endoplásmico liso para llevar a cabo la oxidación y conjugación de las mismas y facilitar su eliminación a través de los riñones. En esta fotomicrografía electrónica de un hepatocito observamos una porción del núcleo, el sistema túbulo-vesicular del retículo endoplásmico liso, mitocondrias, el retículo endoplásmico rugoso en donde se aprecian los ribosomas con un patrón punteado. También a los peroxisomas que tienen un papel en el proceso de desintoxicación, por ejemplo del alcohol. También aquí se produce peróxido de hidrógeno que a través de la catalasa se descompone en oxígeno y agua. Apreciamos inclusiones de glucógeno que tienen un aspecto similar a las rosetas de maíz y en esta región se observa un plano tangencial del retículo endoplásmico rugoso, por lo que solamente observamos a los ribosomas. Aquí tenemos una amplificación de las mitocondrias en donde se aprecian sus crestas, el retículo endoplásmico liso, un lisosoma, retículo endoplásmico rugoso y un canalículo en el que se proyectan las microvellosidades de los hepatocitos. La vesícula biliar es un saco ciego que se une al conducto cístico, el cual tiene una válvula espiral. El conducto cístico se une al conducto hepático común para formar el conducto biliar común o colédoco. Posteriormente, este se va a unir al conducto pancreático principal para formar la ampolla de Vater, la cual desemboca en el duodeno. El esfínter del colédoco regula el ingreso de la bilis hacia el duodeno. Cuando se contrae, la bilis regresa hacia la vesícula biliar en donde se va a concentrar y almacenar. El esfínter del conducto pancreático principal regula el ingreso de las secreciones pancreáticas al duodeno y ambas secreciones van a participar en el proceso de digestión. La vesícula biliar tiene una capacidad de almacenamiento de 50 mililitros, mientras que el hígado produce alrededor de 500 mililitros de bilis, por lo que este órgano tiene como función la concentración y el almacenamiento de la bilis. Puede concentrarla hasta 10 veces. La vesícula biliar se compone de una mucosa con pliegues profundos en donde puede haber glándulas mucosecretoras. Tiene una muscular externa gruesa en donde los haces de músculo liso se organizan de manera aleatoria y una adventicia en la región que se adhiere al hígado o bien una serosa en la región no adherente. Cabe destacar que a diferencia del tubo digestivo, en la vesícula biliar no vamos a encontrar muscular de la mucosa ni submucosa. En esta fotomicrografía podemos observar invaginaciones profundas de la mucosa cuyas células sufren hiperplasia e invaden la muscular externa y se conocen como senos de Rokitansky-Askov. En estos pueden acumularse bacterias, las cuales pueden generar una inflamación crónica, lo cual se relaciona con el desarrollo de cálculos biliares. Cuando consumimos grasas, las células enteroendocrinas del intestino delgado secretan la hormona colecistocinina que se une a sus receptores en el músculo liso de la vesícula biliar para estimular su contracción y con ello liberar la bilis hacia el duodeno para que ocurra la emulsión de las grasas.
En esta fotomicrografía observamos un acercamiento de la mucosa que está formada por un epitelio cilíndrico simple, una lámina propia formada por un tejido conjuntivo laxo y una gran cantidad de células, principalmente plasmocitos y linfocitos. A nivel ultraestructural, en el epitelio de la vesícula biliar se distinguen microvellosidades pequeñas, complejos de unión que van a formar una barrera, una gran cantidad de mitocondrias y pliegues laterales, lo cual nos indica que estas células desempeñan una función de absorción, y esto es muy importante para la concentración de la bilis. El transporte de sodio, cloro y bicarbonato va a ocurrir del citoplasma hacia el espacio intercelular a través de transporte activo mediado por la ATPasa de sodio-potasio que se encuentra en el dominio lateral. Esto va a ser seguido por el ingreso de agua a través de las acuaporinas, y por ello vamos a observar una distensión en el espacio intercelular. Este líquido va a atravesar la lámina basal hacia la lámina propia y se va a distribuir a través de los vasos sanguíneos. Otra de las glándulas que participa en la digestión es el páncreas. En esta fotomicrografía se distinguen lobulillos pancreáticos, los cuales están separados por tabiques de tejido conjuntivo que se continúan con la cápsula que rodea al páncreas. A diferencia del hígado, donde el hepatocito cumple tanto la función exócrina como endocrina, en el páncreas se lleva a cabo a través de componentes separados. Los lobulillos están formados principalmente por acinos pancreáticos y sus conductos intralobulillares, y aquí podemos observar un conducto interlobulillar grande. También se encuentran islotes de Langerhans que llevan a cabo la función endocrina del páncreas y que son estas estructuras redondeadas pálidas. Aquí tenemos un acercamiento de un lobulillo pancreático que está rodeado por tabiques de tejido conjuntivo. Observamos algunos vasos sanguíneos, un conducto intralobulillar, las estructuras que predominan, que son los acinos pancreáticos, y esta línea punteada discontinua nos indica la presencia de un islote de Langerhans. En este recuadro vemos una amplificación de un islote en donde las flechas nos señalan a los capilares que en el sistema endocrino son de tipo fenestrado. El páncreas exócrino lo podemos clasificar como una glándula acinar compuesta que produce una secreción serosa, y su morfología se parece mucho a la de las glándulas parótidas. ¿Cómo las vamos a distinguir? La diferencia más obvia es la presencia de islotes de Langerhans en los lobulillos pancreáticos. Otra diferencia es que el conducto intercalar se origina dentro del acino, como lo podemos observar en este esquema y en esta fotomicrografía. Estas células son aplanadas y se conocen como células centroacinares. El conducto intercalar se continúa con el conducto colector intralobulillar. También podemos ver que las células acinares tienen una forma piramidal y presentan una gran cantidad de gránulos de zimógeno en la región apical, y estos gránulos tienen una tinción acidófila. En esta fotomicrografía electrónica podemos observar un acino pancreático que está conformado por células piramidales, las cuales presentan núcleos esféricos de localización basal. Ubicamos a los gránulos de zimógeno que se encuentran en la región apical, la luz del acino, las células centroacinares que son aplanadas y que se encuentran dentro del acino. Puesto que la función del páncreas exócrino es la síntesis y secreción de enzimas digestivas inactivas, a nivel ultraestructural, las células acinares pancreáticas tienen bien desarrollado el retículo endoplásmico rugoso, como observamos en esta fotomicrografía electrónica, el aparato de Golgi. Observamos los gránulos de zimógeno que contienen las proenzimas digestivas. También hay mitocondrias pequeñas, va a haber ribosomas libres, y en la región apical observamos los complejos de unión y la luz acinar, hacia la cual se van a liberar las secreciones pancreáticas. Ahora, si el páncreas produce proenzimas, ¿cómo es que éstas se van a activar para cumplir con su función?
Si recordamos, esto va a ocurrir una vez que el quimo ingresa al duodeno, lo que va a estimular la activación de la enterocinasa que se encuentra en las microvellosidades de los enterocitos. Esta va a activar al tripsinógeno producido por el páncreas a su forma activa, que es la tripsina. Esta va a activar a otros precursores pancreáticos en quimiotripsina, elastasa, carboxipeptidasas, fosfolipasa, para hidrolizar a las proteínas y convertirlas en péptidos pequeños o aminoácidos. También en el páncreas se producen enzimas que van a degradar carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos. Siguiendo este esquema, podemos explicar cómo una vez que el quimo ingresa desde el estómago hacia el duodeno, las células enteroendocrinas del intestino delgado liberan a las hormonas colecistocinina y secretina. Las células acinares pancreáticas poseen receptores para la colecistocinina. Al unirse esta hormona, estimula la secreción de las proenzimas hacia el conducto intercalar. Las células del conducto intercalar poseen receptores para la secretina. Al unirse esta hormona, se estimula la secreción de agua, sodio y bicarbonato. Estas secreciones van a ayudar a neutralizar el pH ácido del quimo en el duodeno para crear un ambiente óptimo para la actividad enzimática. Continuando con el páncreas endocrino, se estima que lo integran de 1 a 3 millones de islotes de Langerhans, los cuales están formados por cúmulos de células poligonales organizadas en cordones irregulares y que son irrigados por capilares fenestrados. En este corte histológico teñido con HY podemos observar un islote de Langerhans acidófilo rodeado por acinos pancreáticos. Del lado derecho observamos otro islote de Langerhans, pero este sometido a una impregnación argéntica. Observamos de color negro a las células alfa y vemos cómo éstas se distribuyen en la periferia. Esta es una característica que se observa en los roedores y no en los humanos. Mediante el uso de anticuerpos específicos, como en esta inmunofluorescencia, podemos identificar con precisión los tipos celulares que integran al islote de Langerhans. En este caso, esta muestra proviene de un humano, ya que observamos que las células alfa, que están teñidas de color verde y que son las células productoras de glucagón, se distribuyen por todo el islote, al igual que las células beta, que en este caso observamos de color rojo y son las células productoras de insulina, y vemos cómo estas se encuentran en mayor proporción que las células alfa. De color azul podemos distinguir a los núcleos de todas las células. Esta tabla nos muestra los principales tipos celulares de los islotes pancreáticos. En mayor proporción encontramos a las células beta, de un 60 a 70%, y son las células productoras de insulina. De un 15 a 20% las células alfa que producen glucagón y de un 5 a 10% las células delta que producen somatostatina. Además, mediante microscopía electrónica se pueden identificar estos tipos celulares, ya que varía el tamaño y la electrodensidad de los gránulos de estas células. Esta fotomicrografía electrónica muestra una porción de una célula alfa productora de glucagón que contiene gránulos de centro electrodenso con una periferia electrolúcida. También observamos una célula delta que produce somatostatina y que posee gránulos de contenido homogéneo y menor electrodensidad. Esta tabla nos muestra las principales hormonas pancreáticas y que todas ellas son proteínas o polipéptidos pequeños. Ahora, ¿cuál es la función de las principales hormonas pancreáticas? Las células beta son estimuladas cuando se incrementa la concentración de glucosa en sangre después de la digestión de los carbohidratos que ingerimos y liberan insulina para que estimule al hígado, al tejido adiposo y al músculo esquelético para que ingrese y almacene la glucosa en la forma de glucógeno. Esto a través de transportadores de glucosa. Cuando hay un requerimiento de energía o los niveles de glucosa en sangre disminuyen, las células alfa liberan glucagón
el cual va a inducir la liberación de glucosa hacia la sangre. Por otro lado, la somatostatina lo que hace es inhibir al glucagón y a la insulina, así como a la secreción exocrina del páncreas. También hay que recordar que el hígado tiene una función importante para regular a la insulina y al glucagón. En este esquema observamos primero cómo la insulina regula la glucosa en la sangre en individuos sanos. Cuando la hormona alcanza su célula blanco, se une al receptor e induce la activación de los transportadores de glucosa para que ésta pueda ingresar y almacenarse en las células. ¿Qué pasa en la diabetes tipo 1, que también se conoce como diabetes juvenil, ya que se desarrolla a edades tempranas? En este caso, hay una destrucción autoinmunitaria de las células beta, por lo que hay una producción escasa o nula de insulina, y esto conlleva a la acumulación de glucosa en la sangre. En la diabetes tipo 2, la glucosa tampoco puede ingresar a las células y se acumula en el torrente sanguíneo. A medida que se acumula, las células beta comienzan a producir más insulina, pero llega un momento en el que no pueden cumplir con las demandas del organismo, o bien las células blanco se tornan incapaces de responder a la hormona y los niveles de glucosa continúan incrementándose. Esta enfermedad es uno de los principales problemas de salud y se relaciona con la obesidad y la inactividad. La insulina se sintetiza como preproinsulina. Su secuencia señal se elimina en el retículo endoplásmico rugoso y se transporta como proinsulina al aparato de Golgi, en donde se forman los puentes disulfuro y se elimina el péptido C, generando la forma biológicamente activa de la hormona. El péptido C es de importancia clínica, ya que su vida media es mayor que la de la insulina y puede detectarse tanto en la sangre como en la orina. Una lesión hepática puede desencadenarse por alteraciones hemodinámicas, es decir, en el sistema circulatorio. Situaciones como sangrados profusos o sepsis, o por ejemplo en el caso de la insuficiencia cardíaca congestiva. En este caso en particular, el corazón pierde la capacidad de bombear la sangre, por lo tanto, para enviarla a los pulmones y favorecer su adecuado oxigenamiento. En condiciones entonces de hipoperfusión o de hipoxia o sangrados, las zonas del ácido hepático que se dañan más frecuentemente son la zona 3 y la zona 2. Esto se evidencia por una acumulación de lípidos, es decir, una esteatosis hepática. Si la condición sigue produciendo una isquemia, esto inclusive puede llegar a una necrosis. Cuando la situación del daño se vuelve crónica, puede producirse una cirrosis y causar daño, como les dije, a estas dos zonas, porque son las más cercanas a la vena central, que es la zona más desoxigenada de las tres. Esta cirrosis se denomina cirrosis cardíaca porque es secundaria a la insuficiencia cardíaca congestiva de la que hablábamos. La cirrosis es una alteración que se puede dar por virus, alcohol, fármacos, quimioterapéuticos,
Dado que los hepatocitos particularmente son necesarios para el metabolismo de etanol, es una de las causas más frecuentes. El consumo prolongado puede conducir, como ya decíamos, a un hígado graso, esa esteatosis que aún puede ser un proceso reversible. Sin embargo, si el daño o el consumo sigue prolongándose, va a causar una proliferación del colágeno y una fibrosis hepática, lo cual condiciona o es característico de una cirrosis. Aquí lo que ocurre es que la célula de hito, la célula perisinusoidal, que son encargadas de la regeneración de la matriz extracelular, proliferan y son activadas por las citocinas de las células de Kupffer. Esto condiciona a que también se puedan diferenciar a miofibroblastos, se genere la producción de colágeno, se inhiban proteasas y se produzca una fibrosis en el hígado. Una fibrosis que a su vez pues va a llevar a la cirrosis, es decir, fibrosis de todo el órgano. En general la cirrosis es asintomática, pero puede entrar en una fase progresiva y complicarse con situaciones como hipertensión portal o la insuficiencia hepática. De hecho, ya una cirrosis descompensada nos lleva, digamos, es acompañada de una insuficiencia hepática, lo cual ya es un dato de gravedad. Dado que el hígado se fibrosa, prácticamente forma como una liga o una obstrucción en el flujo de la circulación hacia la vena cava inferior. Por lo tanto, se pueden producir varices en el esófago. Otra condición que acompaña la cirrosis es la ascitis, por el aumento de la presión hidrostática también en los vasos sanguíneos que hace que el líquido salga hacia la cavidad peritoneal y se acumula en forma de ascitis. Aunado a que hay una insuficiencia hepática, que hay una poca producción de albúmina, una hipoalbuminemia, pues esto también favorece a que se produzca más ascitis. Y pues la otra condición es que no se están formando adecuadamente por la insuficiencia hepática los factores de coagulación. Entonces, ese paciente, además de tener varices esofágicas, pues tiene un riesgo aumentado de sangrado y una mala coagulación. Para estos pacientes no hay un tratamiento. Aquí la situación es evitar la cirrosis, suspendiendo el consumo de alcohol o digamos analizando cuál fue la causa que llevó a la cirrosis y pues es evitar. Estos pacientes realmente pues requieren de un trasplante, pero si la condición que los llevó a la cirrosis fue un alcoholismo, no está indicado porque primero se tiene que tratar el alcoholismo del paciente para que no vuelva a reincidir en dañar a tal grado su hígado. La ictericia es una coloración amarillenta de la piel, evidente en escleras o en membranas mucosas, debido a un depósito de la bilirrubina por una afinidad por la elastina. La bilis es un producto exócrino del hígado, circula por los conductos biliares, se almacena en la vesícula biliar, es liberada al duodeno a través del conducto colédoco y es eliminada por las heces. Participa activamente en la absorción de las grasas en el intestino, depende de ella la emulsificación de las grasas y la absorción a través de las mismas. La bilis es producida por un catabolismo del hemo, es decir, el 85% se produce a partir de los eritrocitos viejos destruidos en los macrófagos esplénicos, es decir, del vaso. La bilirrubina es primero no conjugada, que es el producto de
de esos eritrocitos viejos, de esa hemólisis. Va hacia el hígado, donde sufre un proceso de conjugación y ya esa bilirrubina puede ser eliminada a través de su drenaje hacia el intestino. Es por esto que hay causas prehepáticas de hiperbilirrubinemia relacionadas con una producción excesiva de bilirrubina, anemias hemolíticas, reabsorción de sangre en una hemorragia interna, eritropoyesis ineficaz, malaria, es decir, una hemólisis, que también puede ser por reacción posttransfuncional. Pero es decir que la producción excede el proceso de conjugación que se lleva a cabo en el hígado. Otra causa de hiperbilirrubinemia puede ser hepática, que el mismo hígado esté sufriendo un proceso infeccioso, por ejemplo una hepatitis, y puede generar una hiperbilirrubinemia, o poshepática, donde la hiperbilirrubinemia sería conjugada, y en este caso hay una alteración en el drenaje, puede ser una litos o puede ser una tumoración a nivel de las vías biliares. La hiperbilirrubinemia o la ictericia también se puede acompañar de otros signos, por ejemplo la coliuria, que es cuando hay una coloración oscura en la orina por la hiperbilirrubinemia que puede presentar el paciente, o la acolia. La acolia es cuando hay heces muy claras por ausencia de los pigmentos derivados de la bilirrubina. Esto es más que nada en un patrón obstructivo, donde no llega la bilirrubina hacia el intestino. Es importante mencionar que la ictericia no tiene consecuencias importantes, pero si se asocia a una insuficiencia hepática, entonces sí es un factor de mal pronóstico. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de que el paciente tiene esa hiperbilirrubinemia? Pues a través de la ictericia. Y ahí nosotros tenemos que mandarle a hacer al paciente unas pruebas hepáticas y ahí se va a evidenciar si están las bilirrubinas, tanto indirecta como directa, que es la conjugada, o la indirecta, que es la no conjugada, aumentadas. Así es como se reporta, como directa o indirecta. En realidad no se trata la ictericia, se trata la condición que te lleva a la ictericia. Entonces es importante saber cuál es la causa, si es una hiperbilirrubinemia predominantemente no conjugada, si es hepática o si es conjugada, como les comenté. La colecistolitiasis es precisamente el acúmulo de litos en la vesícula biliar. Estos litos pueden pasar desapercibidos en una forma asintomática o pueden tratar de salir por el drenaje, es decir, el conducto colédoco o el conducto hacia la ampolla duodenal, y ahí es donde se genera el dolor. Cuando se presenta dolor, este es característicamente en el hipocondrio derecho. Se evalúa mediante el signo de Murphy, que es que durante la inspiración profunda se palpa el borde costal derecho o el borde, a nivel del borde del hígado. Se hace una palpación y se genera un dolor fuerte al momento de la inspiración profunda. Ese sería el signo de Murphy positivo. Lo siguiente que se le hace al paciente pues son sus estudios de sangre para ver si están las bilirrubinas altas, como lo mencionamos, y también un eco en el cual sí se pueden visualizar las piedras en la vesícula biliar. Si esto se diagnostica, entonces se tiene que programar al paciente para una cirugía y retirar la vesícula biliar, ya que una vesícula que forma litos, aunque tú los retires, va a seguir formando litos. Entonces, sí es necesario extraerla. No es como el cuadro de litiasis renal, donde se desechan los litos y pues no pasa nada, no pasa de ahí. O sea,
Aquí sí, lamentablemente, pues ya la vesícula, la presencia de litos es un indicativo de que ya no está funcionando y se tiene que retirar. Si el paciente presenta además una colecistitis, que es una inflamación de la pared de la vesícula, ahí ya te está hablando de que el paciente trae un proceso infeccioso y ahí no se debe de operar al paciente, se debe de tratar médicamente esa infección y ya en un proceso en el que no exista esa infección o inflamación de la vesícula, entonces sí es programado para retirarla. La pancreatitis, esta se da en pacientes entre los 40 o los 50 años. En los hombres está ligado a la ingesta de alcohol y en las mujeres a la presencia de litos. Aquí lo que se da es una activación prematura de las enzimas pancreáticas que causan una autodigestión de este órgano. Es sumamente dolorosa, causa dolor en la zona del epigastrio, es decir, el abdomen superior. Se extiende hasta la espalda, por eso decimos que es un dolor transfictivo porque se recorre hacia la espalda, atraviesa al paciente el dolor. Empeora después de comer, que es cuando se vierten las secreciones pancreáticas. Puede también presentarse fiebre, taquicardia, náuseas, vómitos. Y básicamente lo que va a pasar en la sangre del paciente es que se van a aumentar las enzimas pancreáticas como la amilasa y la lipasa. Hay algunas pancreatitis que cursan con datos de estas enzimas normales. Por eso en ocasiones es necesario hacer un TAC para evidenciar esta alteración. El pronóstico de los pacientes es bueno, pero sí necesitan ingresarse a urgencias, manejar el dolor, manejar líquidos abundantes y estar atento de que el paciente no se complique. Cuando la condición que causa la pancreatitis es por litos, se puede realizar una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica que es para retirar precisamente los litos de la vía hacia el páncreas. Por último, la diabetes es una enfermedad caracterizada por el aumento de los carbohidratos en la sangre. De manera normal, el páncreas, sus células beta en los islotes producen la insulina y la insulina lo que hace es meter la glucosa que está en la sangre dentro de las células y alimentarla. Cuando el paciente presenta una diabetes tipo 1, no hay producción de esta insulina, entonces la glucosa se queda en los vasos sanguíneos y no puede llegar a la célula. En el caso de la diabetes tipo 2, sí hay insulina, pero esta insulina es insuficiente para meter toda la glucosa debido a que se secreta en pocas cantidades, hay una resistencia a la insulina o el receptor de la insulina no está funcionando adecuadamente. Entonces esas condiciones también favorecen a que no haya un adecuado transporte de la glucosa hacia la célula. En el caso de la diabetes tipo 1 se da más en jóvenes, tiene una presentación más brusca, se generan síntomas que es la triada clásica de la diabetes, que es polidipsia, porque que tienen mucho apetito. Esto es porque como la glucosa no está entrando a la célula está enviando la señal de que necesita alimentarse constantemente y esa glucosa únicamente se queda en la sangre, no llega a la célula y se sigue mandando esa señal. Por eso es tan difícil que los pacientes con diabetes entiendan que no deben de estar, digamos, comiendo abundantemente. Se produce a su vez un adelgazamiento del paciente. Eso de manera condicionada porque la glucosa no está entrando a la célula, no la está nutriendo, no la está alimentando. Se puede dar por virus, toxinas y en general los pacientes presentan autoanticuerpos. De un 50 a un 85% de los pacientes van a tener esos anticuerpos que atacan la insulina.
También son propensos a una cetoacidosis. Como la célula no está utilizando azúcar y de alguna manera tiene que alimentarse, empieza a sustituir esa alimentación a través de los ácidos grasos. Y eso produce cuerpos cetónicos que si se quedan en la sangre, empiezan a acidificar la sangre y eso es una complicación de la diabetes. Aquí el tratamiento es forzosamente insulina, ya que el paciente no está produciendo insulina. En la diabetes tipo 2, esta se afectaba a varones y mujeres de manera indistinta, pero aquí sí se afectan un poquito más las mujeres y va con una presentación insidiosa, es decir, que conforme aumenta la edad, como aumentan factores como la obesidad, es más frecuente que tú tengas diabetes. ¿Por qué? Porque el páncreas va cansándose y dejando de producir adecuadamente insulina. Si tú además eres una persona con obesidad, no hiciste una adecuada dieta, pues claro que vas a cansar más fácilmente al páncreas. Entonces, la obesidad es un factor esencial para los pacientes que presentan diabetes tipo 2. Casi no se presentan anticuerpos, esa no es la causa. Y aquí sí se le puede dar al paciente un secretagogo como la metformina, que hace que la insulina que se está produciendo, la poquita insulina, en lugar de trabajar al 100%, trabaje a un 200%. Ese es en el caso de eficientizar esa insulina. O como les decía, un secretagogo que hace que literalmente se exprime el páncreas y secrete más insulina. De esta manera se forza un poquito el páncreas, pero es uno de los tratamientos instituidos para la diabetes. En ese caso sería una glibenclamida. Eso es lo que hace ese medicamento. Entonces, como aquí sí hay insulina, estos dos medicamentos hacen que se pueda regular pues la cantidad de glucosa que puede entrar a la célula. Sin embargo, invariablemente, si no llevan una adecuada dieta, estos pacientes van a tender a ser pacientes donde se agoten esas células beta, ya no se produzca insulina y entonces requieran el tratamiento ya únicamente con la insulina. Es por eso que se debe de reiterar al paciente que tiene que seguir una dieta. ¿Qué complicaciones puede haber? Se puede afectar la microcirculación. Por ejemplo, el ojo es uno de los órganos que se afecta más tempranamente por una retinopatía. El riñón también sufre por la supercarga de glucosa que hay en la sangre y que tiene que filtrar, pues entonces se va dañando el riñón y empieza a perderse proteínas debido a ese daño que ocurre en el riñón. Los nervios periféricos también se puede producir una desmielinización, una angiopatía, el pie diabético, que es problemas en la microcirculación, tendencias a isquemias, a infartos y pues como ya sabemos es muy frecuente que los pacientes presenten alteración en su circulación y esto los lleve a amputaciones. Entonces es una enfermedad que casi no da síntomas, que sí ocasiona mucho daño y que realmente ya para cuando se manifiesta el daño es difícil volver atrás a ese paciente. Entonces hay que cuidarlo siempre con dieta y darles mucha educación.